la cosa es que se da la vuelta, yo me imagino, ahora volveremos a hablar otra vez de la batalla, pero yo me imagino cuando volvieron de las Asperges y a Dates y tal, y a hablar con Darío, que Darío ya estaba en las últimas, porque luego ya enseguida viene su hijo Jerjes. Cuando Darío se estaba muriendo, allí ya le dijo a su hijo, para ti será el imperio, pero véngame de Atenas. Yo lo veo así. Saludete, quirites, saludete, amigos del Mediterráneo. Hoy hemos salido de la capital del imperio para irnos a la antigua ciudad de Atenas y estamos aquí sentados tomando un vino griego. No es tan bueno como el vino de mi taberna, pero bueno, al menos estos griegos se puede decir que tienen unas vides decentes. ¿Y por qué este cambio de localización? Porque siempre que inicio el programa, lo suelo hacer de forma diferente cuando lo hago con el invitado de hoy, pues siempre suelo decir que es un canal en el que hablamos sobre la historia antigua y la grecorromana en particular. Así que vamos a seguir en la senda de los griegos. Y para esto, pues nos va a acompañar nuestro querido frater Ángel, que ya viene por aquí, ha conseguido encontrar esta taberna perdida en el barrio del Cerámico. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Te ha costado mucho encontrar esta localización? Me ha costado mucho porque hablaba con todo el mundo en latín, que es el idioma de los civilizados, y estos hablaban en griego. Menos mal que señalamos igual, ¿no? Y vengo un poco mareado también, porque claro, piensas que no, el trayecto, Pireo y tal, cuando vi Salamena digo, ya estamos, ¿no? Pues todavía me quedaba un trocito, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado aquí, he pedido posca y tampoco tenían posca, que es que esto, qué bárbaros, hijo. Y al final, pues cogeré un poquitín de vino, le echaré agua, porque las personas civilizadas sabes que beben vino, agua. Pero es cierto que en esta zona hay buena vid y hay buena oliva. Trigo no sabe mucho, pero de oliva y de vino, jolín, también controlan. Sí, imagínate de lo mala que era el trigo que cultivaban aquí, que tuvieron que renunciar a la cosecha del cereal para dedicarse a la vid y al olivo, y con esos excedentes lo vendían para poder comprar el trigo, que creo, si no recuerdo mal, que venía de la zona de lo que hoy es la actual Ucrania. Sí, sí, de ahí arriba venía, sí, de Crimea. Sí, sí, no, por eso por eso es tan importante lo que vamos a hablar hoy y es tan importante el Helesponto y el mar de Ponto, porque era el suministro, esta parte de ahora Ucrania, por llamarlo moderna, era lo que le suministraba trigo a la Ática. Es verdad que tenía algunos campos, pero no suficientes, ¿no? Yo he estado en la Ática y son todo montañas, es como la Costa Brava, o sea, son todo montañas, no hay terrenos extensivos para plantar trigo, ¿no? Pues plantaron por lo que le dijo su diosa Atenea, que era pues el olivo. Bueno, pues se dedicaron a comerciar, cerámica también, que por eso estamos en este barrio, y ellos vivían del comercio y compraban trigo. Los romanos lo hacían al revés, vendían trigo y compraban vino. Bueno, sí, son el mismo negocio en dirección contraria. Cada uno con su mecanismo, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de los griegos, de los atenienses, pero no desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? No, sí, no vamos a hablar de la historia de Atenas en sí, sino vamos a centrarnos más en uno de los grandes conflictos de la antigüedad, que conociéndonos seguro que vamos a estar largas horas en esta taberna, vamos a acabar con las existencias, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de las guerras médicas. Y como todo en la historia, todo tiene un principio, ¿no? Que suena un tópico y suena muy lógico, pero nos daremos cuenta de que no es como nos dice el cine o como nos dicen las obras literarias, ¿no? Que la forma en que este conflicto se produjo es muchísimo más compleja de lo que parece y mucho más antigua. Pues sí, además coincide prácticamente con la muerte de la monarquía romana y el inicio hipotético, mejor dicho, mítico, mítico, porque es bastante mítico, de la República Romana. ¿No? Pues es esta época, este siglo, finales del 6, principios del 5, ¿no? Y ahí estamos liados. Todo es muy complicado. Quizás, lo digo yo desde el punto de vista romano, vamos a centrarnos un poco. Lo que los romanos llamamos Magna Grecia es el sur de Italia. Lo que nosotros ahora llamamos Grecia era la Hélade, que nunca ha sido Grecia, ha sido Hélade, ¿no? Y donde empieza el conflicto no es en la Hélade, es todavía más a oriente, que es en este mar Egeo,
y estas ciudades de que nosotros las llamamos de la Jonia, pero también había ciudades eólicas que son un poco más al norte. Si nosotros nos ponemos en la parte de la actual Turquía que toca al mar Egeo, hacia el sur eran más ciudades jónicas, un poco hacia el norte había algunas ciudades también eólicas que estaban a los dos lados, ¿vale? Y luego un poquitín más al norte está pues el Helesponto, el mar de Mármara, puede ser que se llame. Sí. Pues este mar de Mármara, y allí tenemos la Tracia, ¿no? Esta es la zona, dijéramos, de conflicto donde empieza este follón. Y este follón empieza porque los persas, ¿sabes? Los persas, según creo que lo dice Aristóteles, no me quiero equivocar, dice que son una gente muy civilizada, que tiene una buena forma de gobierno, pero son súbditos. Y esto a los hombres libres no les mola. O sea, no es que no lo consideraran que eran un pueblo fuerte, un pueblo importante, pero eran súbditos. Los hombres no eran libres, ¿no? Entonces, le dan un poquitín ese, ¿sabes? Esa cosa. Más al norte, Adrià, más al norte, por ejemplo, germanos o, por ejemplo, sármatas, era lo contrario. Eran hombres libres, pero no tenían estructura política, con lo cual eran bárbaros. Así que ellos eran los perfectos, que también una ateniense de decir que era perfecto, pues es lógico, ¿no? Para que vamos a engañar, no es como los romanos, somos los más mejores porque hemos ganado. Pero bueno, nos estamos poniendo en esta zona, sobre todo en la costa, porque, como has dicho tú, esta cultura que ahora llamamos griega, la cultura jónica, dólica y eólica, básicamente, vivía mucho más del comercio que de otra cosa, ¿no? Y bueno, como dices tú, empezamos con el conflicto, si quieres, pero bueno, vamos a empezar la situación. Tenemos a un tal Ciro, que fue el creador del imperio persa este que conocemos fuerte, y su hijo, Darío, porque estos se expanden el imperio persa, estamos hablando hasta lo que es la actual Turquía, pero hasta esas ciudades, ¿no? Y esas ciudades al principio no se pueden oponer porque el imperio persa era espectacular. Poco se habla del imperio persa, pero era espectacular, bien organizado, un buen imperio, podía mantener muchas tropas en un momento determinado, ¿no? Y bueno, estas ciudades están ahí. Pero creo, voy a aventurar, Adrià, por cómo empieza el conflicto, para que más o menos las ciudades griegas estaban allí, Darío y Ciro decían, bueno, vosotros ir haciendo, cumplid vuestro tributo, si yo empiezo la guerra me mandáis soldaditos y me pagáis, y vosotros a lo vuestro. Yo no quiero saber nada, ni os quiero imponer los dioses ni nada. Aquí poner una satrapía, pero la satrapía blandita. Vosotros a lo vuestro. Y aquellas ciudades dijeron, pues vale, a lo vuestro, tal. Pero ¿qué pasa? Se ve, he oído aquí, no se lo digas a la gente, he oído que a los fenicios los favorecía más. Eran los favoritos. Eran los favoritos. Y claro, griegos y fenicios en el mismo mar, no sé si me entiendes que no huele bien esto. No, para nada. Además, teniendo en cuenta, partiendo de la premisa que un fenicio para un griego era poco más que un pirata. Piratas, usureros, no tenían calificativos muy buenos para el pobre pueblo de la púrpura. Pues yo creo, bueno, entre eso y entre, yo supongo también que, por ejemplo, Mileto, que es donde empieza este conflicto, ¿no? Que es una ciudad que está bastante al sur de la parte de Turquía que toca al mar Egeo, ¿vale? Yo creo que este es un poco el problema. Evidentemente ellos querían ser libres. Tú te imaginas a Mileto que miraba al otro lado a Atenas, o miraba a Calquis, o miraba a Argos, o miraba a Corintio, o miraba, yo qué sé, a Tebas, y decían, esos son libres, deciden sobre ellos mismos. Y nosotros, sin embargo, tenemos en apariencia sí, pero la realidad es que no tenemos, por ejemplo, política internacional. Esto lo decide todo un rey a saber dónde estará, porque no sé si sabía dónde estaba ni la capital del imperio persa, ¿no? Que creo que en aquella época se llamaba Persépolis o algo así. Bueno, en este momento creo que era, si no voy mal, era Susa. Pues Susa. Tabana, Susa y después ya Persépolis. Sí, es que, a ver, es que eran dos mundos y dos formas de entender la vida completamente opuestas. Es que por un lado tenemos a los griegos, ¿vale? Y creo que sería necesario hacer un pequeño inciso de qué ciudades habitaban la costa jonia que tú has nombrado. Muy resumido, ¿vale? Para no entrar ahí en tediosas explicaciones. Básicamente, toda la costa de lo que nosotros conocemos como Turquía, la que da al mar Egeo, lo que antiguamente se conocía como Asia Menor, estaba pues regentada por diferentes ciudades-estado griegas que se habían ido fundando, que creo recordar, alrededor del siglo IX, VIII, ahora estoy tirando un poco de memoria, ¿vale? En diferentes oleadas. Las grandes migraciones griegas tuvieron tres grandes oleadas principales, una que fue en dirección al Asia Menor, perdón, otra que fue al sur de Italia y otra ya que se extendió pues en el otro extremo del Mediterráneo, ya como decimos aquí, molt lluny.
Sí, muy lejos. Sí, Pues sí. en esta primera oleada se sentaron pues las diferentes etnias, por así decirlo, o pueblos que forman pues lo que nosotros conocemos como los antiguos griegos, ¿no? Que sean los eolios, los jonios y los otros eran los espartanos, eran los dorios, ¿vale? Glorioso. Pues esas tres tribus, estos tres grandes pueblos, ¿vale? Pues pertenecían a los indoeuropeos, al tronco principal, ¿no? Que fueron entrando en Europa en diferentes oleadas. Culturilla general, los aqueos, los que estos famosos micénicos, eran también uno de estos pueblos que llegaron a Grecia antes que todos estos, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento de la historia en la que Grecia estaba metida en muchos problemas sociales y les sobra gente. ¿Qué es lo que hacen para solucionar este problema? Pues muchas ciudades-estado mandan al excedente, muy entrecomillado, ¿vale? Pero es para que se pille la idea, pues toda esa gente que no puede digerir su sistema, pues la mandan mar allá. Y son estos griegos los que fundan las diferentes ciudades. Como bien he dicho, hay unas que son de raigambre eólica, otras que son de raigambre jónica, y las jónicas, que son las que están emparentadas con los atenienses, ahí podríamos englobar a Mileto. Por ejemplo, sí, 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 sí. Y bueno, Éfeso también está por allí, Sí. más al norte está Pérgamo, bueno, que está más de ámbito eólico, ¿no? Y luego más al norte pues está pues este mar de Mármara, que a un lado son griegos, protogriegos, y al otro lado son directamente tracios, que ya son otra cultura, los frigios y compañía, ¿vale? Eso ya no son griegos. No, esto ya no son griegos, los macedónicos tampoco, Tesalia está ahí, Y los después, tesálicos, ah, las tesalia, bueno, ¿son griegos o no son griegos? Están bueno, ahí, ¿eh? Los no voy a macedonios, discutir, en este momento no. pero no eran la Hélade. Cuidado con estas cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la situación. Entonces, yo supongo que por ansias de algún tirano, que un tirano en Grecia no era más que una persona que, lo voy a resumir así un poquito, que se apoyaba básicamente en el pueblo, iba en contra de la aristocracia, eso era un tirano en ello. No quiere decir que fuera un buen rey ni un mal rey, sencillamente que hay tiranos que eran relativamente buenos, pero lo llamamos tirano, vendría a ser lo que era un rey. Lo que pasa es que depende de quién se apoyaba, pues lo llamaban de una manera o del otro, ¿no? Pues tenemos la ciudad, que creo que más importante de la época, además una de las ciudades más antiguas, más potentes, que es Mileto, Tales, como dices tú, estas ciudades de la primera, probablemente la primera colonización griega, a la griega, no a la romana, sino a la griega, son este tipo de ciudades. Pues allí había un hombre que se ve que no era muy, no buscaba mucho por su bien personal, un tal Aristóganas, Aristóganas, o Gonas, Aristógonas, los nombres griegos son muy complicados, de Mileto, que dijo, a mí el yugo persa no me mola. Aristágoras de Mileto, puede ser. Sí, señor, sí, Aristógonas de Aristágoras. Mileto. Dice, a mí el yugo persa no me mola. Entonces empezó a pues buscar aliados. Entonces buscó aliados en su zona, al norte, al sur, bueno, hasta Sí. lo que hemos dicho, hasta donde estaba la antigua Troya, o sea, hasta el norte, hacia el estrecho, hacia el Helesponto, hasta el sur. Intentó buscar toda esa zona, que la llamamos la Jonia, y luego también buscó en esta zona también, en el lado de la Hélade, ¿no? Y allí vamos a decir una. Yo he oído que fue a Atenas y Atenas dijo, vale. Fue otra ciudad que se llamaba Eretria, que no sé para qué se metió en este follón, que estaba en la isla de Eubea, al norte, y también se metió en este follón, yo qué sé, porque probablemente lo que dices tú sería también de origen jónico, como el de la Ática y tal. Pero se ve que este hombre fue a Esparta, no sé si lo sabes, que fue a Esparta, y yo he oído algo así como, porque lo he oído, esto lo he oído en Roma y no te puedes fiar mucho tampoco, tengo que oírlo de una persona como tú que sabe el mundo griego. Se ve que se le dijo a los griegos de hoy, a los espartanos, ¿nos echáis una mano? Y los espartanos dijeron, claro que sí, vamos 5 días y volvemos y le damos de hostia. Y dijo, no, a 5 días no están. Estos están por lo menos a 4 meses de viaje andando. Y aquellos miraron y dicen, ¿cómo? Sí, hombre, vamos aquí a los iliotas, a Argos que nos tienen todo el rato tocando las narices, Eso y se vamos lo a las di- Gembesinas. No, nos quedamos. Eso se lo dijeron a Cleómenes. A Cleómenes, el medio hermano de También. Leónidas, que fue un rey que no acabó precisamente bien, ¿no? Pero eso refleja muy bien la anécdota que has contado, cómo era la mentalidad espartana.
Tenemos aquí, Mesenia se va a sublevar, los iliotas son un problemón, Argos no hace más que tocar las narices, si van los atenienses nosotros nos vamos. Estas cosas de amigos espartanos. Y dijeron, por ir no vamos a ir. Y el hombre pues se volvió con unas grandes tropas a la de revuelta jónica, porque él dijo, yo me voy a levantar, y creo que le mandaron los atenienses 20 barcos y los de la Eretria le mandaron 5. Le mandaron 5, o sea, 25 tirrenes. Dice, pues esto es lo que te va a dar la Helade. Y este hombre dijo, bueno, pues con esto yo tengo bastante. Y hizo la revuelta el tío. Si me permites un momentito, parece ser que Aristágoras esa revuelta la montó como una huida hacia adelante. Puede ser. Porque parece ser que en ese momento Mileto tenía muy buenas relaciones con el Imperio Persa, ¿no? Con el Gran Rey o con el sátrapa de Sardes. De Sardes. Y les había propuesto una campaña contra la isla de Samos, que la conquistarían en muy poco tiempo, que eso iría muy bien, tal. Llegó la campaña y fue un completo fracaso. ¿A quién culparon? Pues al instigador de la campaña, porque se perdió mucho dinero y muchos medios. Además que una isla tan pequeña como Samos. Samos está también frente a la costa de... Voy a poner un mapita que tengo por aquí. Sí. Está frente a la costa de Turquía, justo enfrente de Milet, una isla así alargada que hay justo encima. Y claro, y parece ser que el hombre, pues la única salida que tuvo fue la de rebelarse, ¿no? Le pidió consejo al tirano de la época, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba de rehén en la capital persa, y dijo, rebélate ya. ¿Hipías puede ser? No, Hipías estaba en Atenas. Era el tirano de Mileto. Si alguien lo sabe, lo puede poner en el cajón de comentarios. Porque ahora estoy tirando de memoria, esto está... Sí, no pasa nada. Esto está fuera de guión. Pero me acabo de acordar la anécdota porque Aristágoras... Sí. Un poco... Que ese tirano que estaba... Yo lo digo por decir, porque ya sabes cómo va esto de las cosas de palacio. Que no le dijeran, levántate porque cuando te vayas tú volveré yo. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? Que le estaba calentando la cama, ¿no? Sí. A ver, que estas cosas nunca han pasado entre griegos. Los griegos siempre se han llevado bien. Sí. Es la característica que tienen, que siempre se llevan bien. ¿Se han peleado alguna vez? Jamás. No, para nada. Si dicen que lo que más el pueblo que más odia a los griegos es otro griego. Son otros griegos. Pues al final, como dices tú, se levantaron. Dicen que los jonios eran... Bueno, las cifras no Heródoto se ve que no contaba bien, ¿sabes? Es la primera cosa que vamos a decir. Heródoto no sabía contar. Donde había 120 eran 20.000 y donde había 150 eran 2,5 millones. Sí, hay que añadirle siempre un cero. Lo que te dice la fuente, bueno, sería más correcto, hay que quitarle un cero. Y siendo optimista. ¿Vale? La cosa es que los pillaron sorprendidos a los persas, probablemente porque se fiaban de que ellos estaban tratando bien, y luego también hay que tener en cuenta que era el extremo del imperio. O sea, a ver, las cosas como son. Si hubiera sido más cerca de la capital no hubiera pasado esto, pero era el extremo del imperio, y entre que reacciona y no reacciona a la capital, pues los jonios tuvieron tuvieron sus éxitos, incluso atacaron, como dice, a Sardes y los pusieron en apuros, ¿no? O sea que al principio parece que, oye, pues, la cosa pinta bien. Tuvieron también sus reveses, ese mismo día. ¿Y sabes qué pasó con Atenas y Eretria? Que se llevaron los 25 barcos y se volvieron. Esta fue la aportación de los atenienses y los de... Pero tú te crees que esto nomás los dejaron allí solos, ¿eh? Es que parece ser que no llegaron a entrar ni en combate. No. Porque llegaron a Sardes, que era la capital de la satrapía, la incendiaron, la arrasaron, y fue cuando los atenienses, dicen las fuentes, que se dieron cuenta de que ¿dónde nos hemos metido? Nos vamos a dar media vuelta. Los mandaron a principio de verano y dice, al final de verano se volvieron. O sea, en 3 meses que no te da tiempo nada más que a desplazarte. Pues esto que estamos diciendo ahora, que nos lo estamos tomando un poco a cachondeo, entre comillas, es la clave de lo que va a pasar a continuación. Es verdad. El entrar a Atenas, es cierto. Estas son las guerras médicas, tío. Decir que sí a esta revuelta y mandar 20 barcos que ni siquiera entraron en combate, porque, a ver, hablando mal y pronto, se acojonaron. Fue cuando se dieron cuenta de las consecuencias que traería haber desafiado al gran rey. Pues a Darío no se le olvidó y a su hijo menos. Sí. No. A Darío no, y a Jerjes menos. Jerjes vino buscando venganza y la consiguió, no del todo, pero la consiguió. Y
Y Darío pues también consiguió parte de su ventaja, de su venganza, ¿no? Luego hablaremos sobre estas guerras médicas, pero los objetivos no son los que parecen, creo yo. Yo te lo propongo como cierre a esta saga, a abrir ese melón, ¿no? De ¿realmente los persas ganaron o perdieron las guerras médicas? Es un buen melón, sí, Es, me ha es un gustado. buen melón. Acuérdese. Sí, sí, suelo Pues hacer mucho hincapié en esto. sí, bueno, la cosa es que estas primeras victorias, aunque no fueron excesivamente decisivas, pues animaron a más gente. Animaron a Chipre, animaron al Helesponto, a la Propóntide, o sea, toda esa zona que está alrededor del mar de Mármara. Y bueno, prácticamente toda la costa del Egeo se rebeló contra los persas, porque, bueno, supongo que es como todo, hay una victoria más o menos. Claro, todo el mundo vería que se le ha ganado al persa, que sería para ellos impensable que una ciudad como Mileto gane un pedazo de imperio, porque Mileto era una ciudad autónoma. Y lo otro era un pedazo de imperio que llegaba hasta Lindo. O sea, ¿tú sabes lo que estamos diciendo? Pues no lo hemos matado del todo una batalla decisiva, pero los hemos hecho mucho daño. Y aquellos han tenido que decir, epa, con las tropas que hay aquí, no podemos. Vamos a esperar a que Darío se enfade un poco más. Darío les mandó 3 ejércitos, pero le podía haber mandado 6 si hubiera hecho falta A más. ver, es que aquí vemos una de las principales debilidades que sufría el imperio persa, que las vamos a ver a lo largo de toda su historia, incluso llegando ya hasta el final, ¿no? Hasta la época de Alejandro. Lo suelen comparar con un gigante con pies de barro. Un gran imperio multicultural en el cual todas las naciones estaban sometidas a la autoridad de un gran rey. Pero claro, en esa época en la que las distancias eran tan grandes, entre que envías la orden para pedir los efectivos, reúne los ejércitos, reúne las vituallas y los mandas a la zona de operaciones, pueden pasar Claro. incluso un par de años, ¿eh? La planificación y el envío. De hecho, por eso entre guerra médica y guerra médica, y creo que había un lazo de 10 años entre una y otra, ¿eh? Esto lo demostró que Xenofonte. Mm. Cuando volvió, ¿te acuerdas? Cuando volvió, dijo, es un gigante de pies de barro. Entonces los otros dijeron, sabemos cómo podemos atacarle. O sea, si están preparados, no, pero hay que pillarlos no preparados, ¿no? Pero esto es otra historia que podemos hablar otro día, ¿no? Pero bueno, en este caso les plantó al otro año, les plantó 3 ejércitos y creo que le metió 600 barcos. O sea, Darío tampoco dijo, ¿para qué? Si son 4 gatos. Y les envió todo esto, 3 ejércitos y les envió 600 barcos, que evidentemente, ya te lo voy a decir yo, los barcos eran fenicios todos. Sí. Bueno, vamos a Porque era darle, toda la flota fenicia. vamos a darle un poquito de rédito a los Y egipcios. egipcios. Los egipcios también pusieron barquitos. Sí. Pero bueno, a Chipre, claro, que está un poco más alejada, pues se ve que le dieron caña primero y dijo, tú Chipre ni te muevas. Y luego pues evidentemente fueron a todas las direcciones. Ya como ya tenía un ejército mucho más preparado, pues se ve que le dieron caña a los jónicos. Y ahí lo empezaron a pasar mal los jónicos. Pero cuando ya parecía que estaba todo perdido por los jónicos, hicieron una maniobra y les pegaron caña a 2 de los ejércitos persas, mataron a los 2 generales y el ejército, pues ¿sabes qué pasó? Que la campaña duró un año más. La única cosa que consiguieron fue eso. Pero quiero decir que, ay, pues vamos a aguantar, tío, ¿me entiendes, no? Y yo creo que en ese momento se le unirían, no se sabe muy bien cuándo, pero también ya muchas islas del mar Egeo se unieron también a la revuelta. Así que digo, oye, pues ya tenemos un montón de barcos, ¿no? Así que nos encontramos que la primera vez encontramos a los persas desprevenidos y sin hacer victorias decisivas, pues parece ser que la revuelta jónica sobrevive bien. La segunda vez, cuando parece que están perdidos, o sea, quiero decir que las tropas ya estaban en Mileto y estaban allí apretando. Pues, oye, lo sorprende. Y otro año más, pero ya el otro año se ve que el Darío dijo, aquí ya se ha acabado, ¿eh? 2, vale, pero 3, no. Entonces ahí ya empezó a mandar un ejército bueno. ¿Sabes lo que hizo el señor? Nunca me sale el nombre. El rey el tirano de Mileto se fue. Aristágoras. Aristágoras se piró. Dicen que se fue para allí, para la Tracia. Dando buen ejemplo a las tropas. Bueno, Dando pero buen ejemplo. Se ¿no piró. fue una decisión estratégica? Sí, fue estratégica. Sí, se piró. Sí, estratégicamente se fue. Sí, Lo que se conoce en español como irse a comprar tabaco.
Sí, 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 ¿no? Pero bueno, se fue, se ve que hizo un plan de escape y lo cumplió y se fue. No acabó bien tampoco, pero bueno, allí estaba él en la Tracia, ¿no? Y bueno, pues empezó una batalla terrestre y bueno, todo poquito a poquito fue todo para a favor de los persas, pero como hemos dicho lo de las islas, pues los barcos, al final se decidió una batalla, como siempre, ya sabes lo que pasa en los conflictos de la guerra, ¿no? En tierra ya va ganando los persas, cada vez hay menos fuerza persa, no podían ganar eh, tanto que hablamos de las falanges pues ahí perdieron todas las batallas serias, menos aquellas que pillaron un poco por sorpresa a los persas. Todas las batallas serias las perdieron los jónicos, que eran tan griegos como los griegos de la Hélade. O sea, que alguna cosa debe haber ahí algo diferente. O las falanges son diferentes o... Tenemos que dedicarle un día un programa a la Falange para Sí, analizarla pormenorizadamente. Porque, a ver, aquí de una forma también muy escueta, yo creo que una de las claves sería, aparte de la diferencia brutal de números que podían poner los persas sobre el tablero, claro, la Falange funciona muy bien en espacios cerrados. De hecho, incluso hasta el armamento superior, ¿no? La calidad del bronce, las largas lanzas contra las lanzas más cortas de los persas, esos escudos de mimbre y tal. Y claro, en un choque frontal, en un pequeño cuello de botella o en un valle y tal, pues sí, la falange saca mucha ventaja. Y de hecho lo veremos en las grandes batallas de la antigüedad, como pueden ser, sobre todo Maratón o Platea, grandes batallas de la falange griega por antonomasia. Bueno, y las famosísimas Termópilas, ¿no? Que ahí vemos que una falange muy reducida de unos 7.000 personas, tuvo en jaque que no 300. Tuve en jaque a 3 días, sí. 150.000 persas, a ver, en oleadas y tal, no es que manden ahí a todo el ejército a saco, ¿no? Pero claro, aquí ya la orografía de la costa de Asia Menor ya es diferente. Ya estamos hablando de grandes llanuras, la caballería persa ya juega un papel crucial, Importante. puede hacer su trabajo, que es envolver los flancos, y cubrir la retirada y perseguir a los soplitas huyendo. Y un señor armado pues, con 40 kilazos, 40-50 kilazos de bronce, pues eso hay que moverlo, ¿eh? hay que moverlo. Y esta gente no eran soldados, eran granjeros en invierno y soldados en verano, ¿eh? Que no eran unos soldados tampoco profesionales, no estaban súper entrenados, por así decirlo. Yo creo que eso contribuiría un poquito en el éxito del imperio persa. Herodoto ya nos dice que este año las tropas terrestres ven que ya no pueden ganar, que se nos esconden, bueno, se nos esconden tampoco sería la palabra, sino se refugian en las murallas, entonces plantean, pues bueno, pues el mar. Al final es como todo, si tú me aprietas por tierra y yo tengo suministros por mar, pues te va a costar, porque la poliercética en aquella época estaba poco desarrollada, ¿no? Entonces una persona que tuviera unas murallas muy grandes, pues luego cuando Alejandro Magno, por ejemplo, fue a Tiro, le costó mucho y era Alejandro Magno. O sea, que estamos hablando todavía 100 años antes, ¿no? Con lo cual, un poco más de 100 años antes, ¿no? Con lo cual, 200 cuidado con años, estas sí. cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, plantean, dice, pues vamos a hacer una batalla por tierra, perdón, por mar. Y bueno, pues vamos a preparar barcos, ¿no? Lo que hemos dicho. El señor Darío plantar 600 barcos le costó poco. Dijo, pues si se hace falta 600 más, tampoco. Si no además no son míos, son de aliados. Pues, así, Yo ¿no? creo que plantearon la batalla en el mar precisamente porque la forma que tenían más rápida de transportar las vituallas y mantener la línea logística Claro, es esto. desde el Próximo Oriente, que son muchísimos kilómetros, era Era el básicamente mar. El mar. sí, la flota. Esto, para no avanzarnos mucho, el miedo de las guerras médicas, tanto de la primera como sobre todo de la segunda, de Jerjes y de Darío, era que no les cortaran los suministros por mar. Y la flota ateniense amenazaba todo el rato eso. Y eso tenía atenazado al ejército persa porque lo debilitaba. Si son 150.000 personas comiendo, hay que llevarles comida. Y esto o se hace por mar o no se puede hacer. Y esto, pues aquí pasamos lo mismo. O sea, si yo cojo una ciudad como Mileto, la rodeo, arriba hay un montón de hombres y tienen suministros por mar, eso es dificilísimo de tomar. Entonces, cuidado con estas cosas, ¿no? Pues bueno, plantean la batalla. Supongo también que aparte de esto, los griegos confiarían en su superioridad en el mar, porque claro, esas islas, esos Samos, Lesbos, todas esas islas que estaban allí, pues tendrían conocimiento de su territorio. Entonces decía, bueno, que seamos minoría,
Además, los otros son fenicios, medio hombres, no sé si me entienden, nosotros somos hombres enteros, cada uno de nosotros vale por 4 de los otros, así que si nosotros somos 350 barcos y esos 600, pues mayoría somos nosotros. Me explico, ¿no? Bueno, pues Totalmente. así se plantea la batalla. Pues aquí, otra vez, Darío, voy a decir una cosa, y el oro persa. Se plantea la batalla, se planta uno delante de los otros, y cuando ya va a empezar la batalla, dicen que como mínimo Lesbos, la isla de Lesbos, que está también muy cerca de la Jonia, y la isla de Samos, estos barcos se retiran. No se retiraron todos, al parecer, de Samos, porque algunos tenían vergüenza, pero se fueron. Pues si eran 350 ya son menos. Pero ya no es que son menos, es que la traición duele. El ver que te abandonan, esto duele. Y a los 600 barcos persas, al contrario. Y el desconcierto que eso causa, ¿eh? En medio del fragor de la batalla, estás Claro, enfrascado ¿quién cubre el ahí. flanco de que ellos se van ahora? Porque claro, ahora tenemos walkie-talkies y tenemos comunicaciones, pero antes se plantea la batalla en tierra, se van al mar y ¿quién le dice a quién que se cubre ese bando? Las eh, cosas. Eso pasó en la batalla de Accio, que de repente los barcos dejaron tirados ahí a los barcos que estaban Sí, combatiendo, la mitad de la flota se fue, se despidió a la francesa, como se suele decir, y aquí qué ha pasado, y el desconcierto pues hizo estragos, pues aquí 3 cuartos de lo mismo, ¿no? sí. Al final, la batalla, la batalla del Ade, pues fue muy importante para los persas y ahí prácticamente se acabó la revuelta jónica. Es verdad que todavía en tierra quedaba Mileto, pero ya era cuestión de cazarla. Se quedaron sin tropa, fueron a Mileto, bueno, a todas las ciudades que habían participado en la revuelta, fueron, bueno, a Mileto se ve que la dejaron piedra a piedra. Luego subieron hacia arriba, hacia el Helesponto, y les pasó exactamente lo mismo. O sea, empezaron a cargarse todas las ciudades que pudieron. Algunas ciudades, se ve que cuando se le vinieron venir, decían, es que nos han engañado, este tío que se ha ido a la Tracia nos engañó, perdónanos, señor. Y bueno, pues algunas no se las quemaron, pues yo supongo porque el Darío diría, mira, eso es tan poco importante para mí que ni para eso valéis. Algo así, o sea, porque no, bueno, pues no se las cargo todas, quedaron algunas. Supongo que también diría, alguien tendría que poner las tierras, no sé. Igual, si los mato a todos, los tengo que despoblar, ¿no? Pero, como dices tú, Darío ya controla la zona, y entonces ya coge a un general que nos interesa mucho, que se llama tal Mardonio, que este tío es importante, bueno, hasta con él empieza las guerras médicas y con él acaban. Es curioso. Mardonio, ¿eh? Es muy curioso. Y, pues bueno, prepara una armada en Cilicia, que viene a ser la zona de los piratas cilicios, que es la zona de Turquía que está al norte de la isla de Creta. Esa zona más o menos es Cilicia. Allí prepara pues, tropas y un buen ejército, un poquitín para colocar las cosas en orden, porque todavía quedaban islas, entonces dice, esto va a quedar todo bien colocado. Entonces todas estas islas de la Jonia las coloca, les hizo un buen tributo a todas estas tropas. Ese año acaba y, como dices tú, Darío, dice, Eretria y Atenas se han atrevido pues se van a enterar. Más o menos lo dijo así, pero en persa. Sí, es que se puede decir que ahora mismo, después de la destrucción de Mileto y de haber puesto en orden los asuntos del Quersoneso, que es así como se llama la zona, ahora me ha venido así en plan flash. Entramos en una nueva fase de la guerra en la cual se podría énfasis en controlar ambas riberas del Egeo. Ahí fue cuando los persas conquistaban el sur de Tracia, sometieron a Macedonia, que se habla muy poco de esto. Macedonia Se rindieron. Macedonia se fue convertido en estado tributario del Imperio Persa, y ahí ya el siguiente paso, porque realmente podríamos decir que desde lo que nosotros consideramos como la primera guerra médica, la batalla de Maratón y la revuelta jónica, es acabar una y empezar la Sí. otra. En este despliegue de control de islas del mar Egeo y del norte de Grecia, el próximo salto ya era Sí. la Grecia Y continental. Mardonio se metió, como dices tú, en esta parte norte, en el Esponto, porque ahora es la parte de lo que era Bizancio entonces, que era la capital de la Tracia,
y allí aparecieron unas tribus frigias que le dieron caña y se retrasó un año más, pero como dices tú, es que en invierno tampoco se peleaba mucho, con lo cual lo que dices tú, se entretuvo un poquitín con aquella gente de la Tracia y no le dio tiempo a cargarse, pero es lo que dices tú, ya estaba preparado para otro asalto. Y aquí es una cosa muy curiosa que siempre pienso yo, porque el señor Mardonio, era un general muy bueno y se ve que en estas guerras lo hieren. En estas guerras, allí con la Tracia y los frigios y compañía, allí lo hieren. Entonces, los que siguen la campaña no es él, son Artafernes Y y Dati, si no recuerdo mal. Datis era más bien un almirante y él era el otro del ejército de tierra, ¿no? Aunque es muy difícil esto porque al final tenían cuerpos de ejército, ¿no? Y este cambio yo creo beneficia a los atenienses, pero primero dijéramos que es lo lógico, quiero decir, el señor Darío envía sus tropas para restablecer el orden, sube hacia el norte, hacia el Helesponto, claro, evidentemente a los dos lados, porque los dos lados pues se levantan contra él. Cuando va al lado de la Tracia, supongo que algunas tribus tracias, que eran brigos, en este caso se llamaban los brigos, pues atacan a las tropas de Jerjes, ahí se entretienen mucho, pierden tropas, y bueno, pues ahí ya no pueden seguir esa campaña. Pero esa misma campaña, o sea, no se interrumpe, lo que pasa es que el general Mardonio queda herido y cogen cargo estos. Entonces dicen, ahora ya que ya lo tenemos todo esto en calma, incluso los brigos ya están más calmados, nos hemos hecho daño los dos, pero ya están más calmados, vamos a ir a nuestro objetivo, que el objetivo era vengarse de Eretria y de Atenas. Este era el objetivo. Por 20, por 25 barquitos perdidos en la inmensidad del Egeo, ¿eh? Que no hicieron nada. Yo creo que murió un ateniense porque se asustó y se cayó al agua. Fue las pérdidas que tuvieron de esto, ¿no? He encontrado una serie de datos interesantes para complementar lo que me estás diciendo. El primero de todos es, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado de que Aristágoras, antes de iniciar la rebelión, pidió consejo? Sí. Pues fue su suegro Istio, perdón por mi griego, no es muy bueno, Istio, que estaba como rehén en Susa, ¿no? Que pidió ayuda a Artafernes, atrapar de Sardes para dominar Naxos, la isla de Naxos. He dicho que era Samos, era la isla de Naxos. Naxos la dejaron tonta. Sí, o sea que una islita de nada que en comparación con la inmensidad del Imperio Persa, pues fracasara esa expedición, pues fue lo que condenó a este hombre. Y claro, la huida que le quedó fue provocar esta pedazo de rebelión que sus efectos no fueron pequeños. Desapareció, Mileto desaparece. No queda nada ya. De hecho, es de nueva planta. El sistema de trazado de la ciudad es creo que se llama trazado hipodománico. ¿Y cómo era? Ahora me he trabado. Bueno, el sistema ortogonal. Sí. Sistema ortogonal de trazado de ciudades viene de aquí, ¿no? El episodio piloto fue precisamente la reconstrucción de Mileto. Tengo otro dato que también te va a gustar muchísimo, que es de Herodoto, Historias 549-50, que es cuando Aristágoras se planta en Esparta e intenta convencer al rey Cleómenes, ¿no? Pues este le dice así, ¿no? Leo textualmente. Extranjero Milesio, sal de Esparta antes de que el sol se ponga, pues el plan que propones es del todo inadmisible para los lacedemonios, ya que pretendes llevarlos a 3 meses del mar. 3 meses del mar, claro, es que he dicho 2, pues eran 3. Claro. Es que esto, un espartano no. O sea, es que Esparta acababa, ¿sabes? En el istmo de Corintio, pues ese era el mundo espartano. No había más. Su área de influencia. Sí, nada más. Es que Esparta, que también un día también tenemos que dedicarle. Bueno, tengo un programilla dedicado con mi amigo Historia con J. Fue de los primeros programas que hice, ¿no? Dedicados a Esparta, que le hemos titulado Esto es Esparta entre interrogantes. Y aquí ya entramos en la especulación y en la opinión, ¿no? Vamos a cuñadear un poco. Para mí, Esparta es una sociedad, bueno, es una civilización, si se le puede llamar así. Bueno, una ciudad-estado que tiene muchísimo marketing. No. Tiene muchísimo marketing, ya desde la antigüedad. Y Atenas, que vamos a seguir hablando, pero el marketing se inventó ahí. Yo creo que Clístenes inventó el marketing. Que te digo. Pisístrato no le dio tiempo, pero Clístenes inventó el marketing. Bueno, Pisístrato, justamente en el anterior programa hablamos de Pisístrato y Atenas casi todo se lo debe a... Bueno, hablamos de Pericles, pero es que Pisístrato es el que puso la primera piedra de lo que nosotros conocemos como Atenas,
vamos a volver un poco, pero yo sabes cómo Sí, comparo muchas veces Pisistrato como a Servio Tulio. Es un rey reformador que formó todas las estructuras de la, mítico, pero formó todas las estructuras de la República Romana, excepto las magistraturas. Porque todo lo demás ya estaba, las centuriadas, ¿no? Al final, las tribus, todo estaba ahí, menos la sí. magistratura. Se puede considerar que es el que mediante la fuerza pues consolida las reformas de Solón, porque Solón Pues no muy bien. las había establecido, pero no se habían reafirmado y gracias a Le dijo, a la que le dijo a triple Solón, tiranía. se ve que le dijo a Solón, yo te quiero mucho, yo te hago caso. Tirano. Es una cosa que, en fin, esto eso es de historia. Pero bueno, tenemos a este Mardovio castigado, tenemos al señor Astafernes y al señor Datis, que pues yo creo que hacen una buena estrategia. Vuelvo a repetir, el objetivo no era conquistar la Hélade, era castigar a Eretria y castigar a Atenas. Entonces, dividen el ejército en dos, un ejército se va a por la pobre Eretria, que vuelvo a repetir, ¿qué daría? ¿Qué hacía Eretria? Metía en ese follón. Pero bueno, allí se metió, entonces el Artafernes pues se va a por Eretria y a la isla de Eubea, creo que se llama, y entonces quiere tomar el control. La isla de Eubea está, bueno, prácticamente toda la Ática, o sea, rodeando. Sí, O sea, noreste de Grecia, sí, la Braza, es la claro, islita con que lo hay cual, súper alargada. si controlo esto y el estrecho, le doy muchos problemas a Atenas, o sea, a toda la Ática, ¿no? Porque a veces hablamos en los conceptos de ciudades y Atenas era una ciudad importante, pero Atenas era la Ática. Toda la Ática, que en Atenas no había tanta gente, era la Ática lo importante. O sea, había mucha gente que vivía en el campo rural. Estamos hablando de que había campesinado también, aunque plantaran olivos, pero estaban en sus campos. Cuidado con estas cosas, ¿no? Con lo cual, aunque en la capital había gente, era toda la Ática lo que había que defender. Entonces, claro, si la Ática isla de Eubea la tomamos, estaba en cuidado, jaque. Es que Ática claro. podíamos considerarlo el país de los atenienses. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. Además, tenían en la isla, Atenas tenía una colonia militar, que a veces parece que los griegos colonizaban solo la griega, también colonizaban la romana. Tenían unos colonos que eran soldados, sencillamente porque era un sitio estratégico muy importante. Cerca de Calquis, creo que se llama la ciudad, que hay justo al lado, pues por ahí tenía 4.000 o 5.000 colonos, que era un asentamiento de colonos pero militar. Cuidado con estas cosas, porque es que era muy importante. Los atenienses en Salamina tenían lo mismo. Cuando tenían las guerras con la ciudad del otro lado de Salamina, que no me acuerdo el nombre, pues también tenían allí unos soldados. Egina, puede ser. No me acuerdo, era Milciades que consiguió la potencia con esa ciudad de al lado. Pero bueno, ya, si en todo caso la miramos otro día, ¿no? Pero bueno, tenía estas colonias militares. No eran muy abundantes, no eran muy normales, pero Atenas las tenía. Entonces, este señor Artafernes, pues ataca la isla de Eubea, a los señores de Eretria piden ayuda a los atenienses dicen, te vamos a echar una mano, primo, no llegan a tiempo, ya te lo digo yo que no llegan a tiempo, pero sí que les echaron la mano, con 4.000 o 5.000, con estos 4 o 5.000 colonos, ¿no? Entonces, cuando se quisieron dar cuenta, Daldis, y aquí aparece ese hombre que te gusta a ti tanto, que es Hipias, hijo de Pisistrato, que lo habían echado, creo que fue Clístenes que lo echó, y se fue al persa, y vino, pues... Con ayuda espartana. sí, es verdad, con ayuda espartana. Con ayuda Es espartana. curioso, Les los espartanos, ¿eh? comentaron. Bueno, ahí hubo orito para sobornar un poco a. Qué raro, ¿eh? Al oráculo de Delfos. Oraculito, tenemos que ayudar a los atenienses a echar a su tirano por su... Sí, Bueno, dirían un verso de estos inteligibles que el sacerdote diría, sí, sí, lo dice claramente, hay que ayudarle. Y como eran supersticiosos los espartanos. no, hombre, yo digo, yo esto sabes cómo lo comparo con Catón. ¿Sabes que Catón decía todo el rato el Cartago de Lentaes? Pues se Bonita ve que frase. iba un ateniense al oráculo de Delfos y decía, ¿cómo va a ir mi cosecha? Y dice, tu cosecha se va a ir muy bien, pero hay que echar al tirano de Atenas. Entonces iba otra persona y decía, ¿y la boda de mi hija? Y decía, la boda de tu hija, las dioses la quieren mucho. Apolo está enamorado, además se lo agradece mucho, pero hay que echar al tirano de Atenas. Eso era todo el rato. O sea, todo el mundo que iba a consultar. Es igual que consultar por una vaca que por hacer una nueva colonia, que ya sabes que había que ir a Delfos para nuevas colonias, ¿no? Pues todo el mundo decía lo mismo. Oye, que yo quiero fundar una. Imagínate los focios, ¿no? Iban los focios al oráculo de queremos fundar una ciudad nueva aquí en Emporiae.
Y entonces le dice, pues sí, fúndala, pero hay que acabar con el tirano de Atenas. Y así pasó. Los espartanos, hombres de bien, hombres de dioses, pues acabaron con él. Así va. Pues, Los espartanos, tío. pues parece ser que el gran rey de los persas tenía otros designios para el tirano Claro. y el Entonces, plan era restaurar, arrasar, castigarles y poner un gobierno afín. Ya que estamos, nosotros ya no que queríamos, estamos, pero nos habéis sí. obligado. Y que si al final nos estamos haciendo un favor. Pues Aquí quería sí, ahí sí, es al tío verdad. octogenario ya, por lo menos, ¿no? Al bueno Pues de Hipias. tenemos, como hemos dicho, a Artafernes atacando Eubea, como he dicho, perdón, Eretria, bueno, y la isla también, claro. Y estos que son 4.000 clerucos, que Sí, son los soldados, colonos militares. en A la, ver, ciu- eran colonos, en pero eran la, en militares. la clerurquía de Calquis. Muy bien. Pues esto intentaron ir, pero cuando se ve que cuando se acercaron dijeron, pues nos vamos a volver, que igual a Atenas le hace falta también, ¿no? Y Hipias les dijo, oye, pues a este lado del Ática hay una bahía interesante en la cual podíamos un poquitín pues desembarcar. Es difícil saber exactamente por qué motivo se desembarcó. Yo creo, eso es una opinión mía, que desembarcaron en Maratón para sacar a los hombres de Atenas, porque tenían pensado, luego a final de programa diremos lo que tenían pensado. Entonces, si Atenas tenía a 10.000 tíos, como hemos dicho bien, bien amurallada, pues sería muy difícil de tomar. Si sacamos al ejército y los diezmamos, tampoco hace falta matarlo todo, pero los diezmamos y los sacamos a 40 kilómetros, 42 kilómetros, no sé cuántos metros dicen en aquella época, pues tenemos problemas, ¿no? Vale. Y como siempre, cuando desembarcaron en Maratón, te voy a explicar lo que me han dicho. Te voy a explicar lo que me han dicho. Un tal Filipides, creo, salió corriendo, que me pareció muy exagerado, y se fue para Esparta. Y llegó allí a Esparta y le dijo, espartanos, que ya sé que tú y yo no nos llevamos bien, pero vienen los persas, y después de mí vas tú. Entonces los espartanos dijeron, si yo te echo una mano, primo, pero estamos, creo que eran las Cárneas, ¿no? Estamos en fiestas religiosas. Cuando acabemos, vamos. Y el Filipides se volvió. Y le dijo, los espartanos vendrán, pero cuando acaben, claro, a Milciades, que era una pseudodemocracia, Atenas, pero bueno, que era un hombre de mucho prestigio, al final, claro, la táctica ya no es la misma. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos o esperamos? Pues decidieron salir y realmente fueron a la colina Maratón. Yo he estado allí y en la zona donde dicen que está el túmulo de los atenienses y tal, está elevada. Y entonces parece ser que la holografía ha cambiado mucho, ¿no? Pero parece ser que los persas estaban más abajo. Entonces, desde donde se pusieron los espartanos, era la única forma, dijéramos, natural en la cual los persas podían mandar un buen contingente de hombres con una buena intendencia, porque es un valle que lleva directamente a Atenas. Claro, ellos se pusieron allí en formación, tendrías que pasar por encima de nosotros. Y esa fue la táctica, dijéramos, de Milciades. Había 10 estrategos, que los atenienses eran un poco complicados, pero bueno, y que se iban pasando, ya lo sabes, el mando, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Supongo, de este tipo de tácticas, y mientras tanto dices, pues vamos a esperar a los espartanos. Y esta es, imagínate, me imagino, eso fue el 1 de septiembre, no sé si era el 10, bueno, estos días de septiembre, se levantan los espartanos por la mañana, perdón, los atenienses por la mañana y forman en el valle para que los persas no puedan pasar. Y esos tíos se pasaban todo el día formados para que los persas no pudieran pasar. Y los persas desde el otro lado, me imagino que pues observando. También me imagino algún tipo de maniobra en la cual los atenienses pues cantarían el canto a Atenas, El peán. el peán, El canto de a guerra Apolo, Apolo. avanzarían y retrocederían un poco para provocar y para decir, estamos aquí, ¿sabes? Esta guerra psicológica, pero claro, dicen algunas fuentes que las tropas que había de Atenas y Platea eran sobre unos 11.000 hoplitas. Luego había tropas auxiliares que probablemente serían el doble, como en todos estos ejércitos, ¿no? Y los persas pues eran probablemente el doble. O quizás no llegaban al doble, pero había muchos persas. Y sobre todo, la temida caballería persa. Que en el momento, como dices tú, que pillaran a los atenienses por detrás, los iban a crujir. Y esta es la situación en la cual nos encontramos en Maratón. Nos encontramos esos días allí aguantando y bueno, y el señor Artafernes pues atacando a Eretria y la isla, Eubea,
y el señor Datis ahí esperando, ¿qué hacemos? Esta es la tensión. Un día, ¿sabes? 2 días, 3 días. Tú sabes psicológicamente, 4 días. Los atenienses, mi mujer en casa, mi hijo en casa, ¿qué será de ellos? Yo aquí, entendemos, ¿no? Y otro día, creo, depende de la fuente, que pasaron 10 o 12 días cuando empezó a pasar algo. ¿Qué pasó? Pues pasó que cayó Eretria y Artafernes reunió las tropas y dijo: nosotros nos vamos a ir para Atenas, vamos a bajar, vamos a dar la vuelta a Cabos Unión y vamos a atacar por el Pireo. Dar toda la vuelta. Estamos hablando que Maratón estaba justo al otro lado. Así que las tropas que habían tomado Eubea fueron, y el señor Dati seguramente recibió la orden y les dijo: aquí no vamos a hacer nada, cargar los barcos y os unís a la flota, que lo vamos a pillar. Claro, están aquí los soldados de Atenas, y Atenas no tiene defensa. Vamos a ir rápido en barco y vamos a atacar por el otro lado. Y entonces el Datis dijo: pues vamos a perecer. Que el señor el Artafernes, parece ser que era, no sé si era hijo o yerno de rey, o sea, era un tío que tenía mucha potencia. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron, esto no lo dice Heródoto, sí, pero yo te lo digo, empezaron a embarcar los persas. Empezaron a embarcar, empezaron a irse. Y, claro, los atenienses, cuando empezaron a quererse embarcar, ¿qué dirían? Pues vamos a hacer el mayor daño posible. Tenían que tomar una decisión, no podían estar ahí estancados eternamente. Porque tú imagínate que, no lo sé, porque tampoco son los planes, pero imagínate que los persas dejan a 10.000 hombres y toda la demás flota se va. ¿Qué hacen los atenienses? ¿Se quedan o van a defender Atenas? Pues esta es la situación en la que se encontraba Milciades. Es que parece ser que hicieron las dos cosas. Sí. No, a ver, o sea, bromas aparte, parece ser que el plan era, como se suele decir en términos militares, hacer un ejército o sea, un ataque envolvente, ¿no? En pinza, ¿no? O sea, Sí. O sea, dividir el cuerpo táctica, de ejército en dos cuerpos. Uno sería el que contendría y cubriría la retirada o cubriría a los atenienses, y el otro pues sería el que asediaría mientras tanto la ciudad de Atenas y los pillaría por la retaguardia. claro. Claro, Milciades tiene que tomar una decisión, y al final, ¿cuál fue la decisión? Pues fue lo más, gracias a los dioses, fue lo más... Es que fue lo único es que no había salida, era lo único que podía... Sí, quizás no quedaba más remedio. Abrirse paso a cabezazos, literalmente. Sí, bueno, Heródoto dice, luego hablaremos un poquitín, ¿no? Pero Heródoto dice que también hay que entender un poquitín a los persas, ¿no? Al final, es como todo. Empezamos a desembarcar, empecemos a embarcar, y lo primero que embarcamos es la caballería, porque la caballería no participa en maratón, y eso es rarísimo. O sea, resulta que yo tengo lo mejor para acabar con las falanges, que es rodear con la caballería, y no participa. Eso es porque, claro, no son tontos. Lo último que se va a montar son los hombres. Primero hay que montar los caballos, porque los caballos necesitan su transporte especial. Muchísimos especialistas hacen hincapié precisamente en lo que tú acabas de decir ahora, que hablan todo el rato de la caballería persa y misteriosamente en la batalla desaparece. Sí, porque estaba embarcada. No tiene otra explicación. Es lo más plausible, sí. Bueno, igual se fueron, yo qué sé, para los tracios, pero a mí la sensación que me da es esto. Yo creo que los persas tenían la intención de dejar un contingente de hombres suficiente para entretener y pillarlos por el otro lado. Porque claro, si los atenienses están en el maratón, no están en Atenas. Esto hay que entenderlo así. O sea que tácticamente tampoco parece Artafernes y Datis, no hacen ninguna tontería, ¿no? Pero bueno, cargan y, como dices tú, Milciades. Algunos dirían que no y otros dirían que sí, pero el prestigio, y al final supongo que todos dirían: hay que hacer algo, ¿no? Pues parece que, bueno, nos dice, creo que esa la fuente básica es Heródoto, ¿no? Y luego, como dices tú, gente que empieza a leer Heródoto y dice: esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, dice que coloca los 11.000 hombres en su línea, que hace una falange en el centro de 4, que me parece no creíble, una falange de 4 solamente. Y luego a los lados, porque claro, el campo de batalla es largo. Estamos hablando de que, claro, con 11.000 hombres no podía hacer una falange consistente, ¿no? Entonces, pues bueno, dice que en el centro puso 4 hombres de falange y a los lados puso 8 para presionar más por los lados. Los persas supongo que lo mirarían y yo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Verían que hacían esas simulaciones y pensarían que era una simulación más. Y luego se volverían. Pero esa vez no fue una simulación. Esa vez tiraron hacia abajo. Y claro, Heródoto dice que corrieron 1.500 metros. Y, a ver,
Como dices tú, con 40 kilos no se puede correr 1500 metros. Pero es que después no es necesario. O sea, una flecha persa no hace 1,5 kilómetros. Dice que son, no me acuerdo cuántos, 8 estadios, que son unos 1500 metros más o menos, no hace falta. Un arco persa es discutible, ¿no? En esa época, pero 200 metros y con mucha suerte. Con lo Yo, cual, hasta los 200 metros no hace falta correr. sí, yo creo que eso exactamente es lo que tú estás diciendo. Iniciarían la carga con un paso contenido, apretarían el Cantando, paso Apolo, ese. y a medida que se va acercando al enemigo, los últimos 150 metros o incluso menos, ya iniciarían la carrera para aprovechar el ímpetu de tanto el peso que llevaban encima como Sí. la inercia que cogerían colina abajo, porque ellos estaban en una posición Además, dominante. sí, yo creo que es un poco más complicado, pero es mi La idea. interpretación. Vamos andando bien formaditos, pero no podemos ir tan juntos porque necesitamos desplazarnos, con lo cual necesitamos tiempo, como mínimo sitio para andar. Cuando nos acercamos, hacemos una carrera para quedar fuera del alcance de la flecha. Pero poco antes de impactar, tenemos que pararnos y formar bien la falange, porque tenemos que llegar en línea. Porque si la falange no llega en línea, está perdida. Tiene que llegar en línea. Entonces, justo en ese momento, pues los dos primeras filas, porque estas lanzas que tenían los atenienses no son las arisas de 6 metros, estas son 2 metros y algo, pues el primero y el segundo tienen lanzas, los demás empujan. Y entonces, así es como llegamos. Y así es como sorprendieron a los persas, ¿no? Parece ser que el centro ateniense, como eran 4, pues fue curvándose. Herodoto dice que se rompió, es imposible. Si se rompe, no ganan la batalla. Pero probablemente pues pasaría eso. El empuje persa pues podría aguantar al empuje ateniense. Pero por los lados, pues parece ser que ahí, con una falange más convencional, con 8 de fondo, pues empezaron a cargarse esa gente. Claro, ¿qué pienso yo que estaban haciendo estos hombres estaban sencillamente, bueno, sus generales los habían sacrificado para que las máximas tropas pudieran cargar los barcos, porque cuando acaba la batalla, que mueren, dicen, 6.000 y pico persas, que eso para los persas no son nada, o sea, Tengo el 6.000 dato. tíos, ¿cuántos son? ¿6.000? Si me dejas 2 segundos, te Vale, lo pero miro. no, quiero decir, 4.000 persas muertos frente a 192 atenienses. pues eso, pues 4.000 persas muertos, que eso para el imperio persa no es nada. O sea, es que no me digan ni las bajas, porque no me importa absolutamente nada, pero dice que pillan 7 barcos. Los atenienses solo pillaron 7 barcos. No tiene sentido. O sea, un barco era un tesoro. Estoy seguro que si un ateniense pisa un barco, vuelve a casa y lo consideran el ore de la patria durante 10 años. ¿Tú sabes lo que costaba un barco? Sí, Un bueno, barco, un hay, tirreme. hay escenas muy dantescas en las cuales ahí se narra que un soldado, ahora no recuerdo el nombre, intenta trepar para saltar los barcos y le cortan le cortan la mano. De hecho, en la Pues portada de la revista Despertaferro que trata esta batalla tan famosa, la portada es precisamente el momento en que le han amputado la mano de un hachazo. Y luego, pues ahora pasa lo siguiente, los atenienses han tenido éxito en eliminar probablemente esa tropa que se quedó allí, probablemente para fijarlos y para hacer que los otros pudieran irse, y nos volvemos a encontrar otra vez en las mismas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los heridos los dejamos porque no los podemos llevar. Hubo heridos, dice que solo murieron 192 atenienses. Bueno, yo he ido a la batalla, a la llanura esa de Maratón, y he visto un túmulo, digo, aquí 192, tío, no hay, pero vamos a dejarlo como vosotros queráis, ¿no? Hubo héroes, hubo todo lo que tú quieras, pero nos encontramos con que se ve que habían acabado las fiestas espartanas y los espartanos ya iban. La Y se ve que Carnella. por un día, tío, por un día, es que fue por un día. Entonces nos encontramos con que saben, seguramente por algún herido o algún persa, que los persas están dando la vuelta por el Pireo, y esto sí que tiene mérito, ¿no? No Filipides, que tiene su mérito, sino que todo el ejército, con toda su panoplia, tiene que ir corriendo a defender Atenas. Todo. Pero claro, ya se encuentran con los espartanos. Ya están ahí los espartanos. Cuidado con esto, que parece que es una tontería, pero no sé cuántos espartanos, porque no lo he leído en ningún sitio. Pero con que fueran 5.000 o 6.000. Si la fuente dice que cuando llegaron ahí simplemente se limitaron a hacer turismo de guerra, a mirar los cuerpos persas en plan, onda, mira, Oh, pues,
Qué curioso, ¿no? Si se visten con ropas encima de la armadura. Qué Anda. raros, Qué qué raros gente. son. Pues nada, felicidades. Sois casi tan buenos como los espartanos. Venga, Casi, casi, tampoco sus pases. nos volvemos a Esparta. Tampoco sus pose no, bueno, no se volvieron a Esparta, se ve que, los atenienses, volvieron a Atenas y, como sabían que iban a atacar por el Pireo, pues, por el puerto, pues lo fortificaron y claro, los persas cuando llegaron allí, ellos pensaban seguramente, pues que iban a estar más entretenidos y se encontraron un montón de ejércitos, espartanos y tal, otros que para quién se meten, porque si se hubieran metido, probablemente Esparta hubiera quedado fuera de la órbita de los persas y pero bueno, fueron allí a defender. Yo supongo que defenderían un poquitín también por ese hecho que ahora hablaremos, ¿no? Es un poquitín el hombre libre y el súbdito, ¿no? Los atenienses tienen que caer, pero los tengo que matar yo, no los persas, qué puñeta, que yo soy yo soy un espartano, ¿no? Pero bueno, aquí dijéramos acaba. Claro, tú te pones a pensar y dices, mm, hasta aquí, ¿cómo ha ido la campaña persa? Pues la campaña persa se levantaron los jónicos 4 años antes, creo. 10, Ya tienen toda la Jonia, 10 años fueron. bueno, 10 años, ya tenemos toda la Jonia y la hemos recuperado todo. A estos tenemos esta isla prácticamente nuestra, tenemos un montón de islas del Egeo, porque por donde iban pasando se le iban quedando. Tenemos a los macedónicos sometidos, qué vergüenza, hasta que vino Alejandro. Menos mal. Y sí, Bueno, Filipo, venga, vamos a dar el rédito a su padre. sí, a Felipo, bueno, y él también, coño, no, Que fue el que poca consolidó el broma, reino. ¿no? Y entonces, pues nos encontramos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que me dice que la batalla de Maratón no es un desastre? A ver, perdieron una batalla, pero claro, si yo soy un ejército que me han pegado una paliza en Maratón, si fuera de verdad lo que nos venden los atenienses, el ejército se va, hemos tenido una batalla decisiva y me voy. ¿Cómo voy a dar la vuelta para atacar por el otro lado? No tiene sentido, o sea, yo me parece una táctica muy importante que dijeron, vamos a fijar aquí las tropas atenienses y nosotros mientras tanto atacamos por otro lado. Lo que pasa es que los atenienses tiraron es que no nos queda más remedio y si hubieran perdido la batalla hubieran perdido Atenas. Pero Es, no, ganaron. es que parece ser que también los persas lo que estaban esperando es que cuando la flota apareciese por el golfo de la bahía de Salamina, los detractores de la democracia, porque ahí todavía no estaba bien Sí, consolidada, los fans almeóncidas creo que eran, ¿no? no, los fans de Hipias, Vale. porque todavía, bueno, en este momento de la historia, las ciudades-estado siempre tuvieron esa guerra, ¿no? Interna, ese conflicto, más que guerra, ahora no sé si la palabra era stasis en griego, el término, entre los que eran favorables a la aristocracia, lo que sería la oligarquía, y después la democracia. Y ellos esperaban que los que querían instaurar un régimen oligárquico Sí, se levantaran. se Sí. levantara y les abriera las puertas, pero parece ser que esa defección pues no se produjo. Y cuando vieron pues lo que suponía pues un asedio de esa envergadura y que habían perdido la mitad de sus tropas en ese asalto, pues fue cuando los persas pues dijeron, bueno, vamos a volver. Y como muy bien has resumido tú, pues dice, mira, el balance de la campaña es que hemos castigado una ciudad, hemos arrasado y deportado a sus habitantes, que creo que eso no lo hemos dicho, y Sí, hemos traído y hemos llevado al orden a todo el Mediterráneo. Ya volveremos. acabaron no sé dónde, no sé qué ciudad del Tigris, o sea, se lo llevaron a todos como esclavos, ¿eh? Y quería hacer lo mismo con los atenienses. O sea, Como, los atenienses no le quedaba más remedio que resistir. Pero esto estamos hablando en maratón. La cosa es que se da la vuelta, yo me imagino, ahora volveremos a hablar otra vez de la batalla, pero yo me imagino cuando volvieron de las Tasperges y a Dates y tal, y a hablar con Darío, que Darío ya estaba en las últimas, porque luego ya enseguida viene su hijo Jerjes. Cuando Darío se estaba muriendo, allí ya le dijo a su hijo, para ti será el imperio, pero véngame de Atenas. Yo lo veo así, véngame de Atenas. Es la sí, única cosa que me ha no quedado en es, el mundo que no podía hacer. no es Heródoto el que también dice que le encargó un esclavo suyo que en todas las comidas, cuando le sirviese el vino, le recordase lo del asunto de los atenienses. Y recuerda, señor, que tiene que castigar a los atenienses. A ver, yo creo que ese Sí. sería un recurso súper inflado para darle un poco más de énfasis a. Bueno, Jerjes se lo tomó en Porque, serio, ¿eh? porque Heródoto no estaba allí tampoco para. A ver, ¿qué ha dicho? Espera, la anotación. Yo creo que sería un recurso, porque eso en la antigüedad está plagado, ¿no? En las fuentes. Es decir, la mitad de los grandes discursos que nosotros tenemos por mano, pues no sé si habría Claro. algún cronista que pudiese recogerlo punto por punto y coma por coma, ¿no? Pero bueno, pero que eso sería una señal de lo que tú bien dices, que es el interés que se tomó Darío, porque claro, no podía permitirlo.
una pequeña ciudad-estado de una potencia demográfica de unas 200.000 personas, con un ejército de 10.000 hoplitas, no podía desafiar a la superpotencia de la época, porque al final sería la causa, que de hecho sucedió, de que la mitad del imperio se le revelara, porque en estos 10 años de impasse, que podemos dejarlo aquí, ahora comentamos 4 cosas de la batalla, Sí, eh, Egipto y Babilonia se le revelaron a Darío, incluso murió, y su hijo, iba a decir Jerjes. Jerjes, perdón, sí, iba a decir Ciro, Jerjes, tuvo que apaciguar esas 2 rebeliones antes de concentrar al ejército al famoso millón de persas, que no Sí, sería tal, como poco. como poco o más, ya que puestos a poner, vamos a poner 2 millones. Eh, Y claro, y hasta que pudo concentrar ese ejército, crear conseguir también las vituallas, crear la línea de avistamiento, etcétera, etcétera, pues pasaron 10 años entre. Porque este exceso acaeció en el 490 a.C. y la sí. Segunda Guerra Médica, la famosa batalla de las Termópilas, el cruce del Esponto y tal, fue en el 480. Nosotros en Roma estábamos en esa época luchando contra los boscos, que están al sur de Roma, los boscos, los equus. Es que es una cosa. Claro, se distrajeron de estas tonterías, nos dejaron crecer y luego les pasó lo que les Era pasó. otra Eso sí que escala, está. poco a poco, poco a poco. Sí, sí, paso a paso, paso a paso, de que sí, ¿no? Pues bueno, esta batalla tiene sus cosas que comentar, como por ejemplo, ¿dónde estaría la caballería? Yo creo que estaba embarcada, porque si no, no tiene mucho sentido entender que también a veces había 11.000 hoplitas, pero había pues igual 8.000 o 9.000 ah, Sí. tropas ligeras. Cuidado con estas cosas, que no iban los hoplitas no iban nunca solos. Ahí es que parece ser que todavía no se había desarrollado mucho ese tipo de guerra. Eso se desarrollaría sobre todo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pegado un salto esto. No, pues este tipo de guerra sobre todo se desarrollaría durante la guerra del Peloponeso. Ya sí querían más énfasis en lo que serían los peltastas, la tropa ligera, el hondero. Sí, Aquí peleaban todavía a lo arcaico, ¿no? Era una polis, bueno, 2 polis rivales que se iban a pelear por un olivo, quedaban en la llanura donde estaba ese olivo, se empujaban dos y por la tarde el ejército que mantuviese la llanura era el que había ganado la batalla. Aquí estamos hablando de un concepto de guerra que era completamente marciano sí, a ojos de un sí, ateniense y por ende de un griego. O sea, comparto lo que dices, lo de las tropas ligeras, pero yo, es opinión personal, y aquí estamos para eso. eh, no tendrían el énfasis que cobrarían, no, pues, la importancia que cobrarían en épocas muy posteriores. Serían sobre no, todo los sirvientes, los ayudantes de los soplitas, sí, sí, que bueno, los sí. esclavos públicos, ¿no? Que llevarían la vitualla y dije, mira, pues para estar tocando las narices en el campamento, pues coged piedras y tirárselas al enemigo. Un ejército hoplita, o un ejército pesado, hoplita o legionarios pesados, necesita tropas auxiliares de apoyo, porque si no, pesa mucho la panoplia. Entonces, si yo tengo, yo qué sé, 5.000 hoplitas y solo tengo hoplitas y los otros tienen arquero, me van a matar. Yo no puedo pillar un arquero corriendo. Es imposible, o sea, a piedras me mata. Entonces yo necesito ese apoyo para que si el otro me está atacando con tropas de este tipo, yo poder enfrentarle. Y luego ya rompo con este tipo, ¿no? Y luego también el hecho de que con estas tropas pues puedo evitar que me rodeen a las bandas, con lo cual quiero decir que esto es bastante típico, no sabemos cuánto, pero le da la importancia, ¿a quién le da la importancia? A los atenienses, a los ciudadanos de verdad, a los 10.000 hoplitas, los demás eran, bueno, Sí, porque pues una de un las número de cosas. personas que comían todos los días y estas cosas, ¿no? Es que una de las consecuencias de esta batalla precisamente fue el reconocimiento hacia los sobritas cuya victoria militar iba asociada a la clase de los ceugitas. O sea, los ceugitas Claro, era la clase media, que eran los que formaban los soplitas, esos pequeños campesinos que se podían pagar una panoplia de su bolsillo. Que de hecho esto en los próximos 10 años pues costaría bastante deshacer. Porque el planteamiento cambiaría radicalmente con una figura de uno de los grandes del pasado, que ha pasado bastante desapercibido. Hicieron una película, la segunda parte de 300, pura ficción, que estaría basada en la vida de este personaje, que sería Temístocles, ¿no? Temis creo que ese Que, es po- un crack, es un que crack. poco se ha hablado de él, ¿no? Pero agárrate. Augusto Ah, hizo la percepción de la publicidad, pero este tío, jolín, la inventó. vaya campaña que hizo a favor de Atenas, ¿no? Pero bueno, este hecho de la caballería, el hecho de la carrera y todo esto, pues vale, vamos a ver que los atenienses ganaron. Se ve que hay ahí el señor Filipides, creo que se llamaba, que aquí le vuelven a atribuir, pero nadie lo dice. Le vuelven a atribuir que vuelve y avisa a los atenienses y le dice, hemos ganado, detrás mío vienen las tropas porque ya estamos los persas al otro lado. Algo así dice, pero no dice, y ahí se murió.
la épica. Ni qué. Sí, sí. Se hizo Victoria. 500 kilómetros para ir a Esparta, ida y vuelta. No se murió, pues se va a morir con 40.000 kilómetros. ¿Que estamos locos o qué? Pero bueno, toda batalla necesita sus héroes, ¿no? También murieron algún estratego, murió y tal. Pero bueno, Sí, nos bueno, encontramos. Milcíades. No, bueno, ¿quién murió? Milcíades fue gravemente herido en una batalla posterior, que además caería en Sí, desgracia, pero bueno, eso ya es otra historia. Cosas de la democracia ateniense, muy bueno, gracioso. murieron algún estratego importante. Pero bueno, en este Empalado, sí. aspecto que la batalla quedó. Entonces, ¿pero qué es lo importante de la batalla de Maratón? La batalla de Maratón es, lo importante es la campaña ateniense. Es Atenas se puede ganar al persa. Tú sabes, o sea, a los jónicos los han reventado, pero ya los había reventado Ciro, luego los revienta Darío, y sin embargo los paran. Y dice, no, te lo demuestro, allá hay 6.000, 4.000, depende de la fuente. Y han venido los espartanos y se los han visto. Y les hemos ganado si los espartanos. Los atenienses somos los más mejores del mundo. Y luchamos tan bien como los espartanos, que lo sepáis. Y somos grandes. ¿Y por qué somos grandes? Porque no somos súbditos, porque somos hombres libres y luchamos por la libertad. Fíjate tú todo lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto fue lo que venció Atenas. Y además, ¿quién lo ha hecho? Los atenienses. Nuestro sistema, nuestros Democrático. hombres, nuestro sistema de la isonomía, la democracia es muy aventurado de decirlo, pero bueno, es que no tenemos otro nombre. También es verdad que a veces los nombres de la antigüedad no son fáciles de hacer, ¿no? Entonces, una pequeña ciudad de 10.000 hombres, porque de Platea nadie se acuerda de 10.000 hombres, ha podido parar al persa. Hemos parado al persa, a los barcos, a la caballería, a todas las tropas, a un imperio que lo teníamos en Macedonia y llega hasta la India, y los hemos parado. Somos los más mejores del mundo. Echadnos una mano, supongo que vendría debajo. Somos tan grandes, seremos los líderes. Evidentemente, vais echando una mano, pero siempre por debajo nuestro, todos somos libres. Y hemos podido. Y claro, los espartanos, cuando les preguntaban, dirían, yo he visto que los han matado. O sea, yo he visto allí que había un montón de muertos. Como tampoco he visto la batalla, pues me puedo imaginar, pero claro, 6.000 muertos. Lo que dices tú, cuando Argos luchaba contra Corintio, por decir algo, por lo que dices tú, por un olivo, pues llegaban 1.000 en un lado, 1.000 al otro lado, morían 5 y decían, para, que nos estamos matando. El olivo para ti. Que luego, ¿quién recoge las tierras? Y claro, y allí ven 6.000, eso no se había visto nunca. O sea, lo que dices tú, la magnitud de todo. Es que cuando aquellos atenienses llegaron allí y vieron barcos hasta el horizonte, o sea, Bueno, y por parte griega hay que recordar que estamos hablando del mayor despliegue militar que se había hecho hasta la historia, que era prácticamente todas las fuerzas armadas, todo. todas las fuerzas armadas, todo el potencial bélico de Atenas estaba en esa llanura y la ciudad habría que ir a una exigua guarnición porque alguien tendría que hacer las guardias y mantener un poco la seguridad de las puertas, ¿no? Pero es que 10.000 hoplitas, pues calcúlale, es que era prácticamente toda la población era de combatir. Sí, sí. Además, tuvo Atenas, capitalizó, dijéramos, este éxito, se erigió en el líder, no de solamente los jónicos, porque ellos eran jónicos. Bueno, de hecho son los únicos jónicos de la Hélade, ¿no? Porque los beocios creo que eran eolios, puede ser. Sí. Y luego los demás todos son Los dóricos. dorios, Inmensa sobre todo mayoría. en la zona del Peloponeso, es más Sí, doria. son más dóricos, ¿no? Pero se hacen como líderes. Y luego ya hablaremos el siguiente programa de a ver cómo podemos acabar, porque hay muchas batallas y es muy interesante la segunda guerra médica y entre las dos guerras, ¿no? Pero tenemos a estos hombres que has dicho tú, bueno, Meliciades caen de gracia después de esta batalla, pero tenemos al otro, ¿no? A Temístocles, que Temístocles. sí, que convence primero a los atenienses, que es importante oponerse al persa y que lo pueden hacer. Y convence también a muchas ciudades para que le echen una mano, no a todas, pero a muchas ciudades, porque por ejemplo Tebas se vendieron enseguida, ¿no? Bueno, se vendieron tampoco. Supongo que el líder miraría y diría, no, he visto, ¿sabes? Eretria, yo no quiero acabar como él. He visto Mileto, he visto Éfeso, ¿sabes? Yo no quiero acabar como ellos, ¿no? Al final, las decisiones 2.400 años después, ¿no? O 2.500 años después, me parecen muy fáciles, pero hay que estar allí, ¿no? Y este hombre, pues, le limpió Pletesía. Tengamos que tener en cuenta que todas estas ciudades jónicas
cuando el ejército persa venía con hombres de estas ciudades. Todas estas ciudades que les había perdonado tenían que dar hombres para el ejército persa. Y barcos. Y barcos. O sea que parte de las flotas que luego se van a enfrentar contra los atenienses son griegas y fenicias y egipcias. Cuidado con estas cosas, ¿no? Que era parte, o sea que parte del enemigo de la Segunda Guerra Médica también eran lo que nosotros podíamos llamar griegos, ¿no? Que ellos no se llamarían griegos, ellos se llamarían de cada ciudad, Sí, cada una de sus ciudades. tenía la conciencia esa de que todos pertenecían a la misma etnia, ¿no? Con Tres etnias, diferencias. básicamente. Los eolios, dóricos y los jónicos, pero bueno, todos eran helenos, ¿no? De hecho, hoy en día Grecia no se llama Grecia, es un nombre latino que le hemos dado nosotros, la Elas. En ese momento sería la Hélade, ¿no? El país de los helenos. El nombre se lo debemos a los romanos. Los romanos llegaron para abajo, de Cumas para abajo, y digo, uy, Graecos, y llegaron al otro lado y después visten igual, Graecos también. Sí, hay varias teorías. Hay varias teorías sobre ella. Yo he escuchado la colonia de Graequis, que al todo lo nombraron con el nombre de una parte, ¿no? De esa colonia, y después también que estaban en la dirección de la que sobraba el viento del Gregal, ¿no? Pues también podría ser, sí, porque sí, pero están en Oriente. Bueno, el nombre, pero quiero decir que el nombre final que nosotros conocemos es latino. Es latino, sí. No, los griegos ellos no se llaman así. Ellos son la Hela de toda la vida, ¿no? Los helenos. Sí, los helenos, sí. Importante que nos tenemos que quedar. Acaba esta batalla. Esta batalla es más la importancia simbólica que tiene que no el éxito militar. Varios hombres de Atenas capitalizan este éxito, y es el ciudadano libre por su virtud, porque es superior, ha vencido a las hordas bárbaras, en este caso. Entendían que eran bárbaros bien organizados, pero que eran súbditos. No eran hombres, eran semihombres. Entonces, este valor del hombre libre, esta democracia que parece que llevaba mucho tiempo, pero llevaba poco tiempo. O sea, Solón empezó, se fue, Pisístrato, Clístenes, y ya está. Y ya estamos aquí, las guerras estas, ¿no? O sea, que se estaba consolidando, ¿no? Esta victoria, de alguna manera, también consolida todo este sistema que tenían de las domos, ¿no? De la volée, de todo este sistema, porque lo reivindica un poquitín, ¿no? Y luego, pues, alguna ciudad diría, oye, pues, es verdad que los atenienses han ganado. Porque yo creo que si en esta batalla de Maratón no hubiera existido la Segunda Guerra Médica, no se hubieran unido a Atenas las ciudades que se hubieran unido. Yo creo que se hubiera quedado sola. Bueno, Esparta es muy rara. Esparta es otro tema, ¿no? Porque Esparta es muy rara, para ponerlos con todas. Pero la hubieran dejado abandonar. Y sin embargo, algunas ciudades se unieron a ellos. Es que dan a entender que los espartanos no son conscientes del peligro al que se están enfrentando, ¿no? Lo tratan todo como si fuese un asunto muy lejano, ¿no? Está muy lejos, esto a nosotros no. Y de hecho lo veremos haciendo un poco de spoiler de la segunda entrega, de que su plan consistía básicamente en fortificarse en el istmo de Corinto y que bajen si pueden. Si tiene, sí. Bueno, después hay una cosa que se llama... mal plan para Atenas, pero para Esparta no es mal plan. Claro, lo que pasa que, bueno, no sé si contaban con que tendrían barcos, ¿sabes? No sé, lo veo todo un poco raro, ¿no? Es cierto, pero haciendo spoiler más todavía, en platea, si los espartanos no se ganan. Con lo cual, son muy raros. Ahí también tendremos mucha tela que cortar, porque hay muchas cosas que comentar, porque también es una batalla muy curiosa, ¿no? Que también estuvieron ahí, entre comillas, racaneando, que ¡ay, que empezamos, y ya fue que, bueno... Algo fortuito casi. No me hagan mucho caso, que había un general espartano que se quería dar la vuelta. Nada más ni menos que esto. Esto lo he oído, pero esto es platea todavía. No, onda, que no queda nada para platea. Bueno, no queda tanto, 10 años más. Pero entendamos que la importancia de la batalla de Maratón es simbólica. Milciades lo hizo muy bien, cayó en desgracia al siguiente año, se metió donde no debía. Entonces tenemos al otro líder, y este convence. Estamos hablando que él fue el que provocó o el que invitó a hacer la flota tan potente que tuvieron los atenienses militar, que no se hacen 300 barcos ni 200 barcos en un día. Hay que convencer a la gente. Tenemos que, imagínate que el Temístocles, me cuesta mucho los nombres griegos, convenció a los propios atenienses que de su dinero pagaran barcos cuando la guerra todavía no se sabía si iba a suceder. Pero él estaba convencido, y convenció a muchísima gente, que el persa iba a volver. Porque era venganza pura. Porque, claro, pero tienes que convencer a un tío de decirte, no sé cuánto valía un barco, pero los talentos que fuera de plata, pues los pusieron.
No, y lo que hemos mencionado antes, que los persas no se podían permitir el lujo de no castigar esa rebeldía, no podían tener esa derrota en su palmarés, porque al final eso suponía que la mitad del imperio persa se les alza Lógico. del arma, porque eso daba un mensaje muy peligroso, que era que el imperio persa no es invencible. Y una Sí, pequeña ciudad-estado en la periferia del mundo, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista europeo, ¿no? Como buenos, digamos, herederos culturales de los griegos y de ahí a los atenienses, sobre romanos, todo. sí que son, sí, porque son las fuentes básicamente provienen de Atenas, como buenos herederos culturales, ¿no? Diríamos que pueden ser nuestros bisabuelos, entre comillas. Pues nosotros lo vemos con ese prisma, pero es que realmente donde estaba sucediendo todos los asuntos importantes del mundo, donde estaba la civilización, era en Oriente Próximo, bueno, y en China, que era la gran olvidada, que era la otra potencia del otro lado del mundo. Bueno, yo aportaría a otra civilización magnífica que estaba un poco a Entre medias. occidente, no, por el Lacio, Ah, no quiero decir el nombre, pero ya sabes, a orillas del Tíber, que la fundó uno que fue de Troya, un héroe, el héroe de Troya, de verdad, que es Eneas, los demás son todos mindundis. Pues esta también es importante, pero tiene razón. O sea, en este caso, Atenas, que es la que hace toda esta publicidad de la batalla de Maratón, se da esa importancia. Y es cierto, o sea, después de la Segunda Guerra Médica y de la Tercera, que la gente no habla mucho, Atenas se hace muy importante, culturalmente, políticamente y simbólicamente se hace muy importante como defensora de alguna manera del hombre libre, ¿no? Pero su importancia militar y su importancia pues, no tiene ninguna. Pero sin embargo, la batalla de Maratón le da esta importancia de luchar de Occidente contra, ¿sabes? Oriente contra Occidente. Gracias a ellos, pues prácticamente existen los romanos, porque si no los romanos hubieran sido conquistados por los persas. ¿Sabes esto? Esto se lo meten los atenienses, ¿no? Cuando, si fue algo, fueron la Hélade, porque lucharon todos los pueblos. Los atenienses eran minoría, vamos a entender. No estoy diciendo que no tuvieran importancia, pero que eran minoría. ¿Por qué? Porque había sí. mucha más gente. A ver, también nosotros, a ver, no quiero decir inflamos, ¿no? Porque además nos van a, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Nos van a funar por esto. Pero básicamente nosotros hablamos de Atenas en estos términos porque es, digamos, lo que nos toca directamente. Pero en el Sí, contexto geopolítico de la zona estamos hablando de que Atenas, vale, consiguió un poder y de hecho montó sí, un imperio, pero estamos hablando de una potencia media en una área de influencia muy concreta, que sería el Mediterráneo centro-oriental, por así sí. decirlo. Una de las grandes potencias comerciantes junto a Cartago, porque Cartago era la que estaba partiendo La el pana. bacalao en el Mediterráneo occidental. Bueno, con Siracusa tenía algunas tiranteces, Sí, que pero no ya era. hablaremos otro ¿Ves? día. Pero Siracusa también era una de las principales potencias, pero también una potencia regional, ¿no? Y bueno, y Sí, el sí, Lacio estaba muy desunido, Roma estaba luchando, abriéndose paso a codazos, poco a poco, como ha como dicho Coco. podía, sobreviviendo. Roma estaba sobreviviendo. Estaba luchando prácticamente no por su hegemonía, por su supervivencia. Que Sí, no se dice poco. Y después, bueno, los grandes actores, básicamente, pues era el Imperio Persa y todas esas naciones que tenía sometidas mediante la fuerza o pactos, etcétera, etcétera. Y después grandes civilizaciones que se nos han perdido por el camino, como pueden ser las civilizaciones del Valle del Indo, sí, del mismo continente índico, tal, el sureste asiático y sobre todo la China, que hablamos poco de ella, ¿no? Antes la he mencionado de sí. pasada, pero que ahí había una civilización muy potente que de hecho dura hasta nuestros días y que según su punto de vista, ellos son el Lo centro mismo. del mundo. Sí. Hay una Es cosa que es muy lógico. romana, que no es tan griega, pero es muy romana, que es el concepto de la autoritas. Aquí los atenienses consiguieron la autoritas. Y no es tanto la potencia que yo tengo, sino que por lo que yo estoy diciendo y por lo que tú has visto que he hecho, tú, tú crees, tú me otorgas a mí esa autoridad. Y esa autoridad la tuvo ese tiempo Atenas. Por eso, por la publicidad y por el hecho de Maratón. Maratón hay que tener en cuenta que lo pusieron en todos los edificios. Se Sí. crearon héroes. Cada vez que iba una ateniense a una ciudad, hablaba de Maratón, de los héroes de Platea, los Incluso habiendo atenienses. sucedido la batalla de Plata y Salamina, la batalla por antonomasia del pueblo ateniense fue la de Maratón. Ellos siempre evocaron Claro, a la y batalla de Salamina es Maratón. mucho más importante y Platea. Sin embargo, Maratón, Ujú. Maratón, 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 ¿no? Y esta publicidad se lo tuvieron a hacer muy bien y ganaron esa autoridad, porque luego, ¿quién es el líder de la liga de...? Nadie le discute la liga de Ledo, que son ellos son los líderes, ¿no? Entendamos, ¿no? Sí, Esta, hay, esta autoridad la consiguen con este prestigio militar, para mí inflado, pero es lo de menos, o sea,
el hecho es que lo lograron los atenienses, ¿no? Y luego, si nos vamos a poner las guerras médicas, pues tampoco les faltaba razón. Se le podía ganar a la persa. De hecho, a ver, en cierta manera lo consiguieron. Que fue evitar su destrucción. Bueno, su destrucción no la evitaron, ¿no? Ya estoy dando muchas pistas. Pero por lo menos evitaron la conquista del mundo griego. Sí, sí, sí. Bueno, del istmo de Corintio. Que al final los espartanos se salieron con lo suyo, que tampoco es tan mala táctica, Bueno, ¿no? los Ya espartanos. hablaremos de esto porque mola mucho. Es lo que dices tú, Esparta, ¿cómo vivía Esparta? O sea, ellos miraban su ciudad, bueno, el valle y tierras conquistadas y los demás les daba igual. Y dice, pues no, pero tú no te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta que te van a acabar contigo. Yo estoy aquí bien. Además, Bueno, es más que se estoy aquí puso bien. chula. El problema es que se puso chula. O sea, por eso te he dicho, recalco lo que he dicho antes, de que yo creo que no eran conscientes No, realmente de lo que se les venía encima. Porque es que no. ellos muy soberbios mataron al heraldo, lo tiraron al pozo. No quieres Ya tierra está. y agua, ahí tendrás ambas las tendrás ahí abajo en abundancia. O sea, y se Sí, quedaron sí. tan a gusto. Pero después, bueno, ya entraremos en esto Sí, porque esta vamos, campaña vamos a desmontar mola. un par de. Sí, mola, vamos a desmontar un par de mitos. Sí, vamos a dejar a Milciades defenestrado al año siguiente. Llega Temístocles. ah, este hombre es consciente de que los persas van a volver, es consciente de que se tienen que preparar, es capaz de, con esta campaña de héroes, invitar a otras ciudades y a los mismos atenienses a prepararse, que va a venir la guerra y evidentemente la guerra viene, pero los atenienses se preparan todo lo que pueden. Tampoco saben muy bien lo que les viene, pero se prepara todo lo que pueden, ¿no? Y viene algo muy gordo. O sea, Jerjes lo planteó bien. Y estamos en estos, creo que son 10 años, ahora no me acuerdo muy bien, pero no hay mucha diferencia entre la primera médica y la segunda. Y lo que dices tú, los persas tienen un imperio muy grande y nosotros tenemos conciencia de 2 o 3 levantamientos, pero se levantarían en las fronteras continuamente, que nosotros, como no lo tenemos registrado, o sea, los persas tendrían sus propios problemas Sí. internos. Y Con sus lo cual, guerras. hasta que no se pudieron preparar, no mandaron un ejército, que mandaron un ejército. Bueno, Un señor ejército. un Eh, señor ejército. Sus guerras periféricas también contra los escitas, ¿no? Que también les dieron muchísima caña a los Claro, persas. estos son iranios y sí, ¿verdad? Los escitas dieron caña siempre. Iban para abajo de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a lo que serían los eolios y todas las ciudades jónicas, excepto Atenas, sometidas. Y la Hélade es lo que queda, dijéramos, libre, pero ya hay ciudades que están, dijéramos, de la parte persa. Y con Macedonia, por ejemplo. sí, ya está dentro del área de influencia. De lo que sería de Tesalia para Es, abajo, sería lo que sería Tesalia el mira para libre. arriba y dice, no voy a durar mucho, duró poco. Pero todavía no es, todavía vamos a romper el mito, pero los tesalios cuando vinieron del ejército decían, si nosotros nacimos persas, más o menos, dijeron eso. Pero vamos a dejarlo, ¿no? Que fue por donde bajaron, dijéramos, aquí, ¿no? Luego, también es cierto una cosa, ahora que me acuerdo, y es que Zeus ayudó a los atenienses, y ahí lo dejo. Zeus y su dios del mar, Poseidón creo que se llaman estos, las ayudó varias veces. Y ahí lo dejo, porque si no, ¿qué? Otro gallo habría cantado. ¿Eh? Bueno, pues al final, como conclusión, podemos decir que los griegos también hacen cosas heroicas de vez en cuando, ¿eh? Sí, no, es meritorio. O sea, yo Sí, me imagino en esa batalla, al final, oye 6.000, pero tú te tienen trabado, ganas esa batalla y te vuelves y defiendes de tu ciudad. Pues eso ya es meritorio. Solo eso ya es meritorio. Luego ya le dieron toda la importancia que quisieron, porque quizá también eran conscientes de que si no tenían apoyo, y luego además también la guerra interna de, como has dicho tú, de Atenas, ¿no? Había algunas personas en Atenas que dirían, mejor rendirnos al rey este porque nos va a crujir. Entonces, yo tengo que hacer también, dijéramos, un discurso interno para que me apoyen, porque si no, y esto se hizo y se expandió y dura hasta ahora. O sea, todavía hablamos de la gran batalla de Maratón, cuando la batalla de Maratón como gran batalla no es. sí, fue, digamos, una victoria táctica, pero no una Muy bien, victoria, sí, sí, no una no. victoria decisiva, ¿eh? Porque al fin y al cabo la guerra prosiguió y se cerró muchísimo tiempo después. Pero bueno, a mí Hay una me. segunda y una tercera. Y una tercera. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención también es que al final se ha convertido en estas guerras médicas, ¿no? Como el paradigma de la lucha entre Occidente y Oriente, ¿eh?
Sí, ahí empezamos ya, Occidente y Oriente, hombres libres, súbditos. Es muy fuerte. Entonces, al final se replicaría, ¿no? De romanos contra sácidas, romanos contra sasánidas. No, no me la eh, esa sanidad, no me esa por que me entra urticaria. sí, Sí, totalmente. A sí, mí también. Bizantinos otomanos. contra persas, y así, pues, hasta nuestros Sí, días, sí. casi, casi, El prácticamente. orden de Occidente contra el malvado Oriente, cuando ni uno es orden y el otro es malvado. Quiero decir, cada uno tiene sus claros oscuros, como con todas las Como todas civilizaciones, las que tampoco. civilizaciones. eh, Su forma de entender la vida, su historia, sus vecinos, su cultura, su geografía, Solo, etc, solo etc. quedó la más grande de todas, que es Roma, pero no quiero. Ya sabes que yo soy subjetivo. Sí, aquí en este canal no somos nada no somos nada subjetivos con Roma, somos muy No, no, objetivos. no, nosotros es la Para objetividad nada. pura. Pues bueno, nos hemos acabado ya este vino griego que no está nada mal. Se No, empieza a no. hacer de noche. ¿Vas a hacer noche aquí en Atenas o vas a ¿Qué bajar al remedio? Pireo y después ya No, cogerás no, el al Pireo barco? por la mañana, no me fío de esta tenencia, ¿sabes lo que puedes hacer por las noches? No, no, esta gente que va con túnica corta, no mola. La gente decente lleva las túnicas hasta las rodillas. No me fío un pelo. Yo duermo y luego ya por la mañana que vea ya bajo otra vez al Pireo, ¿no? Y ya quedaremos otro día para hablar de la guerra, la segunda, que esta sí que fue seria. La tercera es menos seria. A ver, siendo seria, ¿no? Pero se van recuperando, dijéramos, tierras a islas sobre todo y tierras a lo que sería la Hélade y compañía, ¿no? Pero la segunda es espectacular. O sea, la segunda es espectacular y hay detalles que la gente no conoce, que son más espectaculares todavía, con lo cual, como siempre digo, la realidad supera siempre la ficción. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, hoy no nos despedimos con el valete porque eso es latín, no sé cómo se dirían, no sé cómo se dice en griego, la verdad. Así que lo tendremos que Ah, hacer igualmente, ¿no? Tenemos que hacer nuestro valete bene, nuestro valete el gaudete, ¿no? pues yo me despido de los míos, que es hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Y yo lo hago como hago también reglamentariamente con mi valete el gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete Quirites. ¡Hasta otra!